Muy buenos días, niños. Hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Ya estoy seguro que ustedes saben sobre el sistema respiratorio, lo han visto en varias oportunidades, no solo en este año, sino en años anteriores. Han visto sobre este maravilloso sistema que nos permite llevar a cabo el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2, necesario para nuestra supervivencia. Bien, el sistema respiratorio es un conjunto de órganos. Recuerden, siempre un sistema es un conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire desde afuera, el exterior, a los alveolos pulmonares, donde se llevará a cabo el intercambio gaseoso o hematosis. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? El intercambio de gases, el O2 por el CO2, entre el medio ambiente y el ser vivo o el organismo. ¿Cuál es la estructura del sistema respiratorio? Bueno, está formado por dos grandes secciones: las vías respiratorias, es decir, el conjunto de estructuras formado por la cavidad nasal, la laringe, faringe, tráquea, bronquios y subdivisiones más pequeñas. Esta sección es la encargada de permitir la entrada del aire a las superficies respiratorias. Y la otra sección es el aparato pulmonar, que es donde se efectúa el intercambio gaseoso que habíamos dicho. Veamos entonces quiénes componen las vías respiratorias. Primeramente están las fosas nasales, exacto, la naricita, ¿no? Este primer tramo que recorre el aire está formado por las fosas nasales, con dos huequitos, ¿cierto? Que son dos aberturas. Las primeras están situadas en la nariz y se mantienen en contacto con el exterior, y las segundas aberturas, llamadas coanas, comunican con el interior. Las paredes de las fosas nasales están recubiertas por una mucosa, claro, un moco, siempre hay la presencia de moco en las fosas nasales. Esa mucosa se denomina pituitaria, que presenta tres protuberancias conocidas como cornetes. Cuando el aire pasa por este sector, es entibiado por la gran superficie mucosa del tabique nasal y de los cornetes. Claro, se imaginan si el aire ingresara completamente frío, pues enfriaría demasiado las demás partes del sistema respiratorio, ¿no? La laringe, la tráquea, los bronquios, y eso sería perjudicial, ya que estos órganos necesitan estar a una temperatura ideal para poder trabajar perfectamente. Es por eso que el aire que respiramos siempre se calienta en las fosas nasales. Tampoco es que va a hervir, ¿no? Pero hay un cambio de temperatura. Este aire de todas maneras va a seguir su calentamiento durante el paso por las vías respiratorias hasta llegar a los bronquios. Aquí tenemos una imagen, miren, esta abertura de aquí, vamos a cambiarle de color para que se pueda ver. Esta abertura de aquí es la que denominamos narinas. El aire ingresa, ustedes ya saben, y aquí en toda esta parte
está la presencia de la mucosa. Aquí hay presencia de órganos de receptores olfatorios, que son terminaciones nerviosas, venitas, ¿sí? Bien finitas, que son las que van a percibir los diferentes olores. Esto se va a transmitir al denominado bulbo olfatorio, que va a transformar esas señales en señales, impulsos nerviosos que van a viajar al cerebro, pues. Y el cerebro va a identificar si es pues salado, dulce, amargo, agrio, etc. Después tenemos la faringe. La faringe está formada por tres partes: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Básicamente va desde la altura de la nariz hasta pues la manzana de Adán, esta parte. La faringe pues tiene relación tanto con el sistema digestivo como con el sistema respiratorio. Después viene la laringe. De la manzanita hacia abajo ya empieza la laringe, que es prácticamente toda esa parte que llamamos la manzanita. Ya, eso viene a ser la laringe. ¿Y por qué es importante la laringe? Porque es la responsable de que otros oigan nuestras palabras. Allí encontramos las famosas cuerdas vocales, que son las que nos van a ayudar a hablar. De esas cuatro, dos son cuerdas falsas y dos son cuerdas verdaderas. Ya parecemos guitarras, ¿no? Porque estas dos cuerdas verdaderas son las que realmente intervienen en la emisión de la voz. La laringe es un órgano móvil. Claro, ustedes cuando comen, ¿no? Si quieren, cuando pasen su alimento, cuando realicen la deglución de su alimento, pongan la mano allí suavemente y van a sentir cómo se mueve, ¿no? Sube y vuelve a su sitio. Ya, por eso decimos que la laringe es un órgano móvil, ya que se mueve cuando comemos y también cuando hablamos. Aquí en el gráfico pues podemos ver las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se encuentran aquí. Pues eso empieza pues la tráquea. Seguidamente de la laringe nos encontramos pues con la tráquea. Que es un tubo cartilaginoso y membranoso. Ya, no es un hueso, es cartílago y membrana, que mide entre 10 y 11 centímetros aproximadamente, ¿no? Sus paredes son bastante resistentes gracias a los 20 anillos cartilaginosos que posee. Alguna vez cuando mamá compra el pollito, la parte pecho, no sé si han podido ver así como una especie de tubito. Ya, eso viene a ser pues la tráquea. Y vean, ese no es hueso, el material del que está hecha esa tráquea, sino es cartílago. Algo parecido pues es lo que tenemos nosotros. Igualmente la tráquea por dentro está recubierta por moco, que es una continuación de la que se halla en la laringe, y su superficie está revestida
como les decía, por una película de moco en el cual se van a adherir las partículas de polvo que han logrado atravesar las vías respiratorias superiores. Este moco no solo retiene el polvo, sino que también pues mata bacterias. Miren, como en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, esto nos damos cuenta si ustedes van por la parte de Vía El Salvador o la parte de acá para el lado de Tablada, esa zona que está paralela a la Pachacute, pues donde fabrican bastantes mesas, sillas, etcétera, todo lo que es madera. Esas personas pues están siempre en contacto con el polvillo, ya que lijan la madera, etcétera, y muchas veces no usan pues sus implementos de seguridad necesarios. Entonces siempre están respirando el polvillo. Y todo ese polvillo se queda en las fosas nasales, se queda en la tráquea y después están pues con el característico pues carraspeo, ¿no? Que es todo ese polvo que se ha quedado atrapado en la mucosa y molesta. Entonces están siempre pues, ¿no? Con el típico sonido, ¿no? Jalando pues toda esa flema para expulsarla. Imagínense si no hubiera moco, pues todo ese polvillo ingresaría a los pulmones y sería desastroso. Luego vienen ya pues el actor principal o los actores principales, los protagonistas de esta historia, que son los pulmones. Bien, un pulmón es más grande que el otro, ligeramente. Un pulmón está dividido en tres partes, el más grande, y el otro en dos partes solamente. Y miren cómo este pulmón izquierdo está pues medio así un poco, es distinto al otro, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿quién sabe? Ah, estoy seguro que sí lo sabe. Por la presencia pues de ¿quién? Del corazón. Claro, el corazón también pues ocupa su espacio, entonces empuja al pulmón izquierdo un poquitín. Le dice, oye, ábreme campo aquí que necesito un lugar. Perfecto. Los pulmones pues son los órganos de la respiración donde se produce el intercambio gaseoso. No hay más vuelta que darle. Los pulmones, dentro de los pulmones se realiza el intercambio gaseoso. Es decir, aquí los glóbulos rojos absorben el oxígeno y liberan el anhídrido carbónico. Los pulmones son muy blandos y son bastante delicados. Es por eso que están protegidos pues por las costillas. Las costillas protegen a los pulmones. Todo este conjunto de costillas y el sistema óseo forman pues la llamada caja torácica. La apariencia de los pulmones son como esponjas, pero como les digo pueden curiosear la próxima vez que mamá compre el pollo, que no lo haya limpiado, pues no, el pollero, pollo crudo, ¿eh? Y allí van a poder identificar pues a los pulmones, como es la apariencia de los pulmones. Se lo reconoce por un color medio anaranjado. Los pulmones son los órganos más grandes del cuerpo y tienen la capacidad de aumentar de tamaño cada vez que inspiramos, es decir, ingresa el aire y vuelven a su tamaño normal cuando el aire es expulsado.
Ahora es necesario hablar de la pleura, que es una membrana serosa, es decir, resbalosa, que presenta dos hojas, es decir, dos capas. Una que se adhiere a los pulmones, llamada pleura visceral, y la otra que tapiza el interior de la cavidad torácica, denominada pleura parietal. Es decir, miren, vamos a tratar de graficar eso un poco. Acá está el pulmón, ya, visto de costado más o menos, y por acá está pues las costillas. Ya vamos a poner que estas son las costillas. Imagínense cuán doloroso sería si el pulmón chocara con los huesos directamente. Entonces aquí aparece pues la pleura visceral que va a envolver al pulmón. Como que le ponemos una bolsa, ¿no? Pero es una capa serosa. Y luego está la pleura parietal, que es la que va a tener contacto con los huesos, es decir, otra capa. Y así de ese modo, pues, nosotros no sentimos dolor, nuestros pulmones están protegidos y bien protegidos. ¿Ven? Esas dos capas se encuentran en contacto y se deslizan una sobre otra. Y en medio de ellos hay una cantidad de líquido, una cantidad suficiente de líquido para, vamos a ponerle acá, que va a lubricar. Por aquí, esto de azul es como un líquido, como que hubiera aceitito, así como se echa aceite a las herramientas para que estén suaves. Acá hay la presencia de un líquido que va a permitir pues que estas se muevan sin que haya una fricción que pueda causar un dolor. ¿Ya? Para eso es esa capa de líquido. Finalmente, dentro de los pulmones se encuentran los bronquios, que son ramificaciones, ¿ya? Perdón, la tráquea, y acá se ramifica en dos partes, en dos tubitos, y estos dos tubitos son los bronquios. Acá vienen los pulmones ya. Pero dentro de los pulmones, lo que les estaba diciendo, ¿no? Se ramifica así como un árbol. Y esas ramificaciones las conocemos como bronquios. Bronquiolos, perdón, bronquiolos. Bien, los bronquios, estos de aquí, vamos a resaltarlos. Estos nacen a partir pues de una bifurcación de la tráquea. Prácticamente son dos ramas y son las que van a penetrar en los pulmones. Y al entrar en los pulmones se producen varias divisiones o bifurcaciones, y estas ramitas más delgadas de solo 1 milímetro de anchura, imagínense 1 milímetro, así es su ancho, son lo que vamos a conocer como bronquiolos. Y en las terminaciones de esos bronquiolos se encuentran los alvéolos pulmonares, que son como copitos de algodón,
que es donde se realiza ya propiamente dicho el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son las células de los alvéolos pulmonares? Son las células que llamamos neumocitos 1, neumocito 2 y el macrófago alveolar. Macrófago. ¿Recuerdan? Vamos a ver. Neumocito 1 son las células epiteliales planas que permiten el intercambio gaseoso o hematosis. El neumocito 2 son células redondas y grandes que secretan una sustancia surfactante que evita el colapso pulmonar. Y el macrófago alveolar son células del polvo que se encargan de comerse microorganismos y partículas de polvo, de eliminarlas. ¿De acuerdo? Veamos algunas curiosidades del sistema respiratorio. Por lo general, cuando respiramos, imaginen que todo el día estamos sentados en la computadora, ¿no? O contestando llamadas, ¿no? Como hay muchos empleos, por ejemplo, call center, los que realizan llamadas, ¿ya? Ese tipo de actividades en las que no hacemos mucho movimiento, podemos llegar a perder medio litro de agua al día, solo respirando. Miren, ¿eh? Solo respirando y sin hacer nada, estando sentados nada más, perdemos medio litro de agua al día. Recuerden que una forma de eliminar el agua de nuestro organismo pues es justamente la respiración. Otra curiosidad es que somos capaces de mantener la respiración por 22 minutos. Bueno, no todos, obviamente. Esto ya es un récord Guinness de una persona que con práctica, pero para aguantar la respiración también hay que practicar. Esta persona pudo soportar sin respirar por 22 minutos. Bastante tiempo, ¿eh? Los pulmones son los únicos órganos humanos que flotan en el agua. Claro, nosotros podemos nadar gracias a esta característica pues, de los pulmones, que al poder llenarse de aire, flotan. Hay más de 200 virus que provocan resfriados. Claro, lo más común, ¿no? Nuestro resfriado común, el más conocido, pues es causado por el rinovirus. Pero en realidad hay más de 200 virus y entre ellos pues están la familia del COVID, famosa en estos tiempos, ¿ya? Que provocan también resfriados que tienen las mismas características prácticamente. Estornudamos a más de 15 kilómetros por hora. Es bastante, ¿eh? Estamos hablando pues de 6 metros por segundo aproximadamente. Imagínense, cuando estornudamos, esas partículas de saliva pueden alcanzar una velocidad de 6 metros por segundo. Los caballos solo respiran por la nariz. Así es. A diferencia de nosotros que podemos respirar por la nariz y por la boca, los caballos solo lo hacen por la nariz. Es una característica propia de estos animalitos. La representación del sistema respiratorio era importante para los egipcios. Sí, en las tumbas de los señores gobernantes, de los faraones, pues aparece mucho un diagrama, un dibujo que representa el sistema respiratorio. ¿Esto por qué? Porque recuerdan que un pulmón es más pequeño que el otro, ¿cierto? Eso representa pues el Alto y Bajo Egipto. Entonces era una manera de ellos de representar esto, ¿no? Y es muy importante pues, para ellos. Es por eso que siempre aparecía este jeroglífico en su escritura. Cuando respiramos el pecho se mueve a causa del diafragma. Exacto, si bien son los pulmones los que aumentan su tamaño, ¿no? Aumentan y disminuyen, en realidad al respirar y nuestro pecho sentimos que sube, eso es por el músculo que está debajo de los pulmones, es un músculo que pues se arquea, sube y luego baja volviendo a su posición inicial. El asma es una enfermedad psicológica
Antiguamente se pensaba que sí, hasta hace poco, ¿no? Hasta hace unos 40 años, pues ya se pensaba todavía que el asma era una enfermedad psicológica. Pero ya hoy se sabe pues que no es así, que es una enfermedad ya propiamente dicha ya del sistema respiratorio. Sin embargo, hay muchos casos de asma causados pues por problemas, ¿no? Por estrés, etcétera.